El lunes y estamos en Santo Espíritu y todavía con la tristeza de haber enterrado hace unos días a nuestro querido Papa Francisco. Bueno, nosotros vamos para adelante y la Iglesia pues está guiada y conducida por el que está arriba en los cielos, y seguro que el Espíritu Santo hará todo lo posible para que el nuevo pastor de la Iglesia sea un hombre santo, porque si tiene el Espíritu. Bien, pues vamos con nuestra receta y bien, por trasladarnos un poco a Italia y a Roma y a la sede de Pedro, voy a hacer un plato con sabores o con estilo italiano, un risotto que saben que es un arroz, aquí en Valencia lo llamarían meloso, es un poco más espeso que caldoso, es un arroz risotto, meloso, y bueno, es interesante para que vean la técnica de cómo se hace un arroz meloso, porque lo habitual en nuestros restaurantes donde vamos a comer, que a veces nos ofrecen un risotto, yo me río porque al final acaban siendo un arroz con queso, porque consiguen la cremosidad del risotto a base de añadir cantidad de quesos o natas, y el risotto pues es un arroz cremoso, pero la cremosidad se consigue con la forma de cocinar el arroz. Bien, poco a poco, después del 1 el 2, y el 1 es presentarle los ingredientes. Vamos a hacer un risotto verde, un risotto con verduras y con aspecto verde. Entonces tenemos aquí, ven qué hermosura, las espinacas. Aquí están picadas, troceadas, y dejé un ramillete aquí en medio para que vean, por si alguien no conoce la planta de la espinaca, es tal que así. Y se consume lo que es la hoja y el tallo. Es una verdura muy tierna que se cocina muy fácilmente, casi con darle el calor se cocina. Y luego para la base de sabor, cebolla, zanahoria y apio, que son prácticamente la base de todos los guisos o todos los ragús que se hacen en Italia, con carne o con pescado. Ven que el apio lo tengo troceado con las hojas. Están los tallitos del apio y las hojas. Zanahoria también troceada en dados, la cebolla troceada en dados, y como grasa vamos a utilizar la mantequilla ayudada con un poquito de aceite para que vaya bien en la sartén. Y luego tenemos el arroz, aquí tengo 500 gramos, y aquí tengo un poquito de queso rallado que pondremos al final por encima, pero no vamos a cocinar con queso, añadimos un poco de queso, que es distinto. Aquí tengo un caldo de verduras para añadirle. Sí es importante para hacer los risotos tener siempre al lado una olla del líquido que sea, dígase caldo o agua, pero sí caliente, siempre caliente, hirviendo. Y aquí en esta cazuela vamos a hacer nuestro arroz, nuestro risotto. Voy a poner un poquito de arroz de aceite, un chorrito de aceite, para que la mantequilla caiga bien. Y el fuego que estará ya funcionando. Y vamos a esperar a que la mantequilla se vaya derritiendo, asociada con esa lubricación que hemos hecho de la sartén con el poquito de aceite. Pues si no, corremos el peligro que la mantequilla se nos queme, además coge un color oscuro. Yo recuerdo en las dos ocasiones en que yo he estado en Roma, una de ellas
era Papa Juan Pablo II, prácticamente en sus últimos momentos. Y recuerdo que cuando íbamos a verlo a alguna celebración, alguna audiencia, y lo veías tan pequeñito, tan arrugado, tan, entre comillas, inútil, tan poca cosa, algo que en nuestra sociedad hoy sería casi despreciable, un anciano inútil. Y cómo era la roca sobre la que se funda la Iglesia. Y yo cuando escuchaba las palabras, tú eres Pedro y sobre esta roca, y yo veía al pobrecito Papa Juan Pablo II tan arrugadito, y sobre esta roca, ¿qué roca? ¿Qué roca? ¿Qué puede sostener? Y entonces es cuando uno se da cuenta de que lo que dice San Pablo, que Dios elige a los pequeños para humillar a los grandes. Y mira si fue así. Cebolla. Zanahoria, así cortada en daditos, que nos va a dar, ya lo está dando, un tono de color muy simpático. Y el apio. Un poco más de intensidad de fuego. Ya ven que ya el aspecto es esa tonalidad verde del apio, que luego va a intensificar la espinaca. Bien, déjenme un poquito de tiempo para que esto ablande, se acitrone un poco y volvemos para añadir la verdura. Y el plato está casi resuelto. Bueno, pues ya tengo acitronada y pochada esto. Vamos a arrancar nuestras... ¿Ven? Las raicitas van aquí. Estas son las acelgas. Las espinacas. Las ponemos aquí directamente. No sé si van a ser muchas. Yo creo que no. Aunque parece que están aquí muy abundantes. Cuando vayan perdiendo el agua, irán rebajando. El fuego lo tengo bajito. Pues la segunda vez que estuve yo en Roma, pues ya fue con el Papa Benedicto. Y recuerdo que para mí era casi una pasión ir todos los domingos a la plaza del Vaticano, a la explanada de la Basílica, para escuchar esas breves palabras que siempre decía después del rezo del Ángelus. Y sobre todo ver el ambiente tan bonito que se juntaba allí, de gente saludando con sus pancartas para que el Papa viera de dónde venían, de qué países, y el Papa, que lo veía desde arriba, pues los saludaba, gritaban, sobre todo cuando había españoles. ¡Qué jolgorio! Y es que realmente el Papa a veces con una forma de pensar muy humana o muy política, pues a veces no llegamos a entender, porque no solamente, digamos, un dirigente, que también en algunos casos lo es la roca. Yo siempre al Papa lo he contemplado siempre como la roca. Dijo Jesús que sobre la fe de Pedro se edifica toda la Iglesia. No es sobre la persona de Pedro, es sobre la fe de Pedro.
Por eso Jesús dice que fortalecerá su fe, porque sobre esa fe está toda la Iglesia. Y aunque, pues eso, a veces se le ve débil, indefenso, pues como hemos podido ver al Papa Francisco en sus últimos momentos, es la roca. Dice que Dios elige a los pequeños para humillar a los grandes. Porque cuando se busca un dirigente para una nación, grande, apuesto, hermoso, con capacidades, o a lo mejor, o a veces con inteligencia o con artimañas, con lo que sea, pero es una persona, alguien que se crece a sí mismo. Sin embargo, cuando contemplamos al Papa, no se crece a sí mismo, todo lo contrario. El Papa Francisco siempre estaba diciendo: pedid por mí, pedid por mí, pedid por mí. Y recuerdo que una vez lo entrevistó Carlos Herrera en la radio, y decía el Carlos Herrera que él era un pecador. Y le dice el Papa: y yo más. Le dije: y yo más. Y entonces le dice: pues podríamos echar una competición a ver quién es más pecador de los dos. Bueno, ven cómo van reduciendo las espinacas sin perder esa intensidad de verde que tienen. Bien, pues déjenme que les dé una vueltecita más y ya venimos, porque lo que nos queda ya solamente es añadir el arroz aquí, darle una vuelta al arroz y ir añadiendo agua y haciendo que el arroz vaya cociendo poco a poco, vaya soltando pues todos los almidones y demás, que se vaya creando esa textura cremosa, y cuando esté el arroz cocido, un poco de queso por encima y a servir. Por eso, cuando vayamos a añadir el arroz, tengan ustedes en cuenta que los comensales tienen que estar, si no sentados en la mesa, a punto de sentarse, porque este arroz sí es un arroz que requiere ser hecho y servido. Entonces, el arroz nos va a costar unos 20-25 minutos, póngale 30 minutos. Entonces calculamos, en 30 minutos tienen que estar los frailes sentados en la mesa. Déjenme un momentito que siga dándole vueltas a esto, nada, poquito más y volvemos. Ya está esto en condiciones para añadir el arroz. Y tan sencillo como añadirlo. ¿Qué tipo de arroz? Un arroz redondo, un arroz... Para este tipo de arroces, esos arroces largos, vaporizados y ese tipo pues, de arroces no nos servirían. Cualquier arroz de los llamados redondos puede valer. El mismo que utilizamos para las paellas. Aquí hay 500 gramos de arroz. Y le damos una vueltecita. Pues era yo un jovenzuelo, entonces tendría pues 20 años o por ahí, o 20 algunos, 20 y pocos. Y el provincial me envió a Roma pues para estudiar italiano, en vistas a poder estudiar alguna otra cosa. Bueno, que a mí no me gustaron mucho las experiencias en Roma, pero bueno. Y un día fuimos todos los alumnos del curso de italiano que estábamos en el Antoniano, fuimos a la audiencia a ver al Papa. Entonces era Juan Pablo II. Mirad, yo tengo un cazo aquí y como el agua está caliente, no va a interrumpir la cocción. No pasaría nada, porque no es como los garbanzos, que sí se encallarían con agua fría, pero sí nos retardaría mucho.
Entonces, simplemente un cazo de arroz para que el arroz esté humedecido, pero no esté nadando, no esté, digamos, nadando en el líquido, es decir, que pueda hervir, pero con lo justo. Pues fuimos éramos muchos frailes, cogimos el metro allí junto al Antoniano y nos montamos en el metro hasta, creo que la parada era Ottaviani, que está cerquita de lo que es la entrada a los museos vaticanos, y ya fuimos andando hacia la plaza. Y claro, yo iba con la ilusión, dice, como íbamos con la audiencia, con el Papa, de que era para nosotros solos. ¿Qué para nosotros solos? Estaba la plaza... ¿Cómo estaba la plaza? Como decía el otro, ¿cómo estaba la plaza? Pues la plaza estaba hasta la bola. Y claro, estuvimos allí pues escuchando la locución del Papa, el rezo del Ángelus, luego los saludos que hacía en varios idiomas y demás. Y claro, llegaba la hora de la comida en el Antoniano y digo, nos llega la hora de volver y no, aquí no pasa nada. Digo a nosotros, y yo pensé para mí, digo a nosotros, entre toda la gente que hay aquí, a nosotros nos va a visitar o nos va a recibir a nosotros, y ya perdí la esperanza, digo, a nosotros que nos va a visitar, perdimos la esperanza la mayoría, pues vámonos de vuelta que no llegamos a la hora de comer, y nos fuimos de vuelta a la universidad, y algunos se quedaron, pues cuando estábamos allí comiendo, aparecieron los que se quedaron, que fueron muy poquitos, y venían todos con su foto dándole la mano al Papa. Qué disgusto. Y el disgusto no fue por mí, porque bueno, sino porque yo pensaba que esa foto, digo, a mis padres le haría una ilusión tremenda tener la foto de su hijo con el Papa. Y al final me quedé sin foto con el Papa. Pero comiste. Pero comimos, llegamos a la hora de comer. Luego tuve ocasión de ver a Juan Pablo II muy cerquita, porque cuando vino al Congreso Eucarístico a Sevilla en el año 93, yo era estudiante franciscano en San Buenaventura, y bueno, fuimos a algunas celebraciones como acólitos y estuvimos muy cerca del Papa. Y la vez que estuvimos más cerca, digamos, fue el día que compartimos con Juan Pablo II una merienda en la Rábida, que fue a coronar a la Virgen de la Rábida, a la Virgen de los Milagros, y allí estuvo con los frailes en el convento de la Rábida. Ven, yo voy añadiendo agua conforme voy necesitando. Un hervor lento, moviendo. Y este es el ritmo. Ir añadiendo agua conforme va haciendo falta. Así es como se consigue un arroz, un risotto. Así es como se consigue. Lo más fácil, digamos, es cuando cocer el arroz, y cuando esté cocido añadir un buen chorreón de nata y una buena cantidad de queso para que se derrita y haga el arroz cremoso. Pero eso no sería un risotto, sería un arroz con queso o un queso con arroz, que es más grave. Vamos a hacer nuestro risotto como considero que es la forma ideal, que es ir cociéndolo poco a poco, añadiendo el agua. En el fondo es casi como nuestro arroz con leche, pero ensalado. Ya prácticamente el arroz está cocido, y ven qué cremosidad ha adquirido. Simplemente pues eso, removiéndolo. Quizás le podemos añadir todavía un poquito más de líquido, y así es como lo he ido haciendo. Yo creo que he estado como una media hora o así. Ya ven que tengo la mesa puesta, porque este arroz es hecho y servido. Habremos tardado en hacerlo, no sé si como 3/4 de hora, una cosa así, no mucho más, ¿eh? La verdad es que es una comida que se resuelve
se resuelve muy fácil y está muy bueno. Este tipo de risotto se puede hacer con setas, muy rico, se puede hacer de cantidad de cosas. Hay un arroz que llaman napolitano, que alguna vez se lo haré, que es también del estilo, pero con ese amarillo del azafrán, también muy bueno. Ese lleva carne. Bien, pues nos falta que añadir el queso aquí. Pues cada papa tiene su forma de ser y aporta a la Iglesia unas determinadas cosas. Todos son distintos. Yo que ya he conocido, bueno, en mi infancia, pues aún recuerdo la muerte de Pablo VI y Juan Pablo I y su repentina muerte. Después Juan Pablo II, que sí fue prácticamente pues toda mi juventud, adolescencia, juventud, y luego Benedicto, que llegó. Cada uno es distinto, cada uno tiene su carisma, tiene su forma de ser, y lo bonito es cómo el Espíritu da a la Iglesia en cada momento lo que más necesita. En la época de Benedicto la Iglesia necesitaba un teólogo que pusiese las bases de la fe y que dijese esto es así, y esto es así, y esto es así. Que su trabajo le costaba y sus disgustos le traía. Luego necesitaba una persona carismática, porque un poco nos habíamos metido tanto en la biblioteca, con Benedicto nos habíamos metido tanto en la biblioteca y en la liturgia y en la Iglesia, que necesitábamos salir. La Iglesia necesitaba salir de nuevo, y hay que nos manda el Espíritu Francisco. Vayan y hagan lío y vayan a las periferias. Y claro, el Espíritu en cada momento, y todos han sido papas santos en lo suyo, seguramente muy pecador en lo que no era de lo suyo, pero ahí estaba Juan Pablo II, que todos lo recordamos, San Juan Pablo II, Benedicto, y pues ahora, pues que el Espíritu sople y traiga a la Iglesia aquel Papa que la Iglesia ahora necesita. Y a lo mejor nosotros somos los menos indicados para decir qué es lo que necesita la Iglesia ahora, porque al final somos como somos. Queso. Ya saben que yo soy poco amante de cocinar el queso, pero respeto a los italianos, que sí que lo utilizan. Pero ya digo que no en abundancia, es decir, yo he probado por ahí risottos que prácticamente es un arroz con queso o arroz con nata. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Ya el queso ya le dará la cremosidad final que necesitábamos. Ven, el arroz, aunque el arroz, los granos están enteros, ¿ven? No están reventados, que sería la desgracia. Un arroz, entonces sí que le daría yo la razón a los valencianos de que está empastrat. Qué buena palabra, qué buena definición. Empastrat. Yo creo que no le voy a poner más queso. Simplemente, ven, ya le he dado la cremosidad última y definitiva a nuestro plato. Y apagar el fuego. El que no se reviente el arroz se consigue de una manera. Es decir, aunque la paila esta que tenemos es estrecha, pero el arroz de arriba, el que está arriba, pues está a muy poquitos grados, a 50, 60 grados. El de abajo, el que está tocando abajo, pues estará a 80 o 90 grados. Entonces el de abajo se abre, pero cuando doy la vuelta y lo saco arriba, se enfría y vuelve a encogerse. Entonces, por eso este movimiento constante hace que el arroz, a pesar de estar muy cocinado, porque ya les digo que lleva casi media hora aquí en el fuego, a pesar de estar muy cocinado, el arroz no se abre, no se rompe. Bueno, pues oficio hecho quita cuidado. Esto está en su punto. Lo probé de sal y está bien, porque evidentemente el caldo
que le he añadido es un caldo que está en su punto de sal. Entonces no tenemos más que servir. Está caliente el cazo. Muy bien, pues aquí les presento este risotto verde, un plato saludable con esa tonalidad italiana, pues en recuerdo del Santo Padre, que ya digo, lo enterramos hace poco. Pidamos el Espíritu Santo estos días. Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, que el Espíritu Santo sople en la Iglesia como aquel día de Pentecostés, y las decisiones que han de tomar nuestros hermanos cardenales en aquella hermosa Capilla Sixtina, que sean decisiones animadas, inflamadas, sopladas por el Espíritu, y que nos den un Papa bueno, sobre todo bueno, y después santo. Paz y bien, nos vemos el lunes próximo y sigamos celebrando esta Pascua florida y hermosa en recuerdo de la resurrección del Señor, que es nuestra esperanza. El Señor les bendiga. Nos vemos el lunes próximo.